Bueno, por respeto a los estudiantes que se han presentado a tiempo a este CIPAS, vamos a dar inicio a este encuentro. Mucho gusto para los estudiantes con los de trabajar o de reunirnos en este espacio. Mi nombre es Juan David Quintero, soy el tutor del curso de general y la idea con este espacio es que podamos resolver cada una de las dudas que ustedes puedan tener frente al taller que hemos preparado para esta primera unidad. Entonces, este taller, pues vamos a dividirlo, digamos que en dos CIPAS. El CIPAS pasado desarrollamos todo lo relacionado con notación científica, factores de conversión y alcanzamos a mirar algunas cosas relacionadas con configuración electrónica y propiedades periódicas. El día de hoy vamos a desarrollar todo lo concerniente con enlaces químicos, fuerzas intermoleculares y nomenclatura. Entonces, vamos a dar inicio a este primer espacio. La agenda propuesta es la siguiente. En primera medida, vamos a trabajar todo lo relacionado con fuerzas intermoleculares, enlaces químicos, desarrollaremos después fuerzas intermoleculares y finalizaremos abordando el tema de nomenclatura. Antes de iniciar este CIPAS, quisiera saber si alguna de las estudiantes que se encuentran presentes tienen alguna duda o inquietud con relación a las actividades propuestas en el anexo 2, si no se me equivoco. Si de pronto hay alguna duda que les pueda resolver, pueden activar el micrófono y de esa manera podemos empezar a concentrarnos en las dudas puntuales que ustedes tengan. ¿Alguna de las estudiantes presentes tiene una duda en la cual podamos empezar a trabajar este CIPAS? Juliet, Karen, Paula. Por favor, ¿podrían informarme desde el chat si me están escuchando? Dice Paula de mi parte los ejercicios de las dos últimas tablas. No los entiende bien. Listo. Entonces, permítame, voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Karen, la última tabla. Listo. Entonces vamos a empezar a trabajar a partir de las... ¿Sí? ¿Quién Buenas habla? tardes. No Buenas entiendo tardes. la tabla 4. La tabla 4 está un poco compleja, no la entiendo, la verdad. Quisiera saber si de pronto ustedes asistieron a la web conference que se desarrolló esta semana, donde se revisó todo lo relacionado con nomenclatura. Yo no pude asistir, pero sí vi los videos que usted nos envió al foro. Bueno, pero esos videos corresponden al CIPAS número 1 y corresponde a la web conference de ya de buen tiempo atrás. Entonces, vamos a iniciar a partir de, pues, de las dudas que ustedes están expresando. Y nos concentramos en esas dudas. La idea es que ustedes tengan la posibilidad de, pues, de desarrollar las actividades. Entonces, vamos a mirar cuáles son las dificultades que se están presentando y pues ahí empezamos a hacer ese ejercicio de conceptualización para que podamos desarrollar las actividades que se están proponiendo. Entonces, ya
Vuelvo a compartir pantalla. Me están diciendo la tabla 4. ¿Alguno de ustedes podría confirmar si están viendo mi pantalla? ¿Ya la ven nuevamente? Sí, tutor. Ok, muchísimas gracias por la confirmación. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta dentro de la tabla número 3? Lo primero que nos están solicitando es que nos concentremos en un tema, ¿sí? El tema que se está solicitando es el tema de enlace químico. Entonces, a partir de los conceptos relacionados con enlace químico, vamos a resolver los ejercicios propuestos. Entonces, vamos a ir rápidamente a esta presentación y vamos a empezar a definirlo cada uno de los conceptos que necesitamos. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta? Digamos que a partir de esta imagen, digamos que tenemos una especie de analogía de lo que podrían ser los enlaces químicos. En primera medida, podríamos definir un enlace como la unión que se presenta entre elementos químicos. Digamos que en términos de organización, elementos compuestos y esos compuestos más adelante pueden formar fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando nosotros hacemos relación al enlace químico, vamos a hablar de la unión que se presenta entre diferentes elementos. Entonces, vamos a encontrar tres tipos de enlaces. Vamos a encontrar un enlace que es iónico, vamos a encontrar un enlace covalente y vamos a encontrar un enlace metálico. Por ejemplo, acá en la figura número 1 tenemos el enlace iónico. ¿Qué es lo que está representando esa imagen? ¿Cómo la podríamos interpretar? ¿Qué está haciendo un átomo? ¿Qué le está entregando? La figura 1. ¿No? ¿Ni idea? Digamos que en la imagen número 1 lo que se está representando es como si este átomo le estuviera regalando, le estuviera entregando, cediendo un electrón. ¿Sí? Eso es lo que se está representando acá. Un átomo le está cediendo un electrón a otro. En la imagen número 2, ¿qué estaríamos representando? Se está entregando electrones, se está haciendo intercambio. Más allá de intercambio están compartiendo. Y en la figura número 3, digamos que los elementos están depositando, todos los elementos depositan sus electrones como en una cesta. Digamos que esto es una analogía de lo que son los diferentes tipos de enlaces químicos. Primero, la propiedad periódica que nosotros necesitamos para definir el tipo de enlace que se forma es la electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad hace relación o hace referencia a la tendencia relativa que tienen los átomos o los elementos químicos de atraer electrones de otros átomos cuando están enlazados. Entonces, un átomo muy electronegativo va a atraer electrones con facilidad. Entonces, a partir de la diferencia de electronegatividad, pues nosotros podemos definir tres tipos de enlaces: covalente apolar, covalente polar y enlace iónico. Los enlaces covalentes apolares se caracterizan porque al restar
las electronegatividades de los elementos nos va a dar entre 0 y 0,4. Ejemplo, un enlace covalente polar podría ser, escribiendo, allá. Un enlace covalente polar podría ser un átomo de hidrógeno que se enlaza con otro átomo de hidrógeno. Ahí tenemos un enlace covalente apolar. Este átomo de hidrógeno tiene la misma electronegatividad que este átomo de hidrógeno. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad nos va a dar igual a 0. Enlace covalente apolar. Un ejemplo de un enlace covalente polar, por ejemplo, podríamos representar el ácido clorhídrico. El cloro, al ser un átomo de mayor electronegatividad en comparación con el hidrógeno, lo que va a hacer es atraer los electrones de tal manera que los electrones se van a deslocalizar o se van a encontrar más cerca del átomo de cloro. Entonces, un enlace covalente polar se caracteriza porque la diferencia de electronegatividad es mayor a 0,4 y es menor a 1,7. Entonces tenemos un átomo más electronegativo que el otro, va a buscar la forma de atraer esos electrones. Y por último, podemos encontrar los enlaces iónicos. Característica de los enlaces iónicos, estos se presentan cuando un metal, por ejemplo el sodio, se une a un no metal. Dime. ¿Usted va a grabar el CIPAS o no? Sí, claro, ya debe estar en teoría. No está grabando. No, pero mira, acá me dice, en teoría está grabando. No sé si puedes ver mi pantalla y dice detener grabación, ¿sí ves? Vale. Gracias. Sí. Entonces los enlaces iónicos se caracterizan porque los no metales, que son extremadamente electronegativos, van a atraer los electrones del metal de tal manera que los metales ceden electrones al no metal. Diferencia de electronegatividad en los enlaces iónicos va a ser mayor a 1,7. Entonces vamos a encontrar tres tipos de enlaces. Característica del enlace iónico. Se caracteriza, digamos que su principal característica es que es una unión entre iones de cargas opuestas. Principalmente vamos a encontrar un metal que se une con un no metal. El no metal es muy electronegativo, de tal manera que el metal cede electrones. Cuando el enlace es iónico se presenta una transferencia de electrones del metal al no metal. Ahora, cuando el enlace es covalente, cuando la unión de los elementos se presenta cuando comparten electrones. Entonces, si los átomos tienen electronegatividades similares, van a compartir electrones y van a formar enlaces covalentes. Y por último, la característica de los enlaces metálicos es que, primero, valga la redundancia, se presenta entre átomos metálicos. Y segundo, lo que pasa es que los electrones tienden a deslocalizarse. Los enlaces metálicos parten de una teoría que se llama la teoría del mar de electrones. Es como en la analogía. Digamos que los electrones depositan, los átomos depositan sus electrones. Y sobre ese mar de electrones, digamos que tienden a ubicarse los átomos. Entonces, ¿qué es lo que se está solicitando? Lo primero que nosotros vamos a identificar son los enlaces. A partir del tipo de enlace ya podemos empezar a desarrollar cada una de las actividades propuestas. ¿Cuándo tenemos un enlace iónico? Cuando un átomo metálico tiende a unirse con un átomo no metálico. O dicho de otra manera, un átomo de baja electronegatividad se une con un átomo de alta electronegatividad. De tal manera que el elemento menos electronegativo cede electrones al átomo más electronegativo. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando la máxima estabilidad de los átomos. Cuando un átomo cede electrones, se convierte en un catión, o sea, en un átomo con carga positiva. Y el átomo que recibe sus electrones se va a convertir en un anión, por lo tanto, va a adquirir carga negativa. Metal
C de electrones se convierte en un catión, no metal o átomo de elevada electronegatividad, recibe esos electrones y se convierte en un anión. Ahora, si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, estamos hablando de un enlace iónico. Otra característica para definirlo, si tenemos un metal que se está uniendo a un no metal, estamos hablando de enlaces iónicos. Ahora, ¿cuándo los enlaces son covalentes? La principal característica de los enlaces covalentes es que va a presentarse una compartición de electrones. Los átomos tienen electronegatividades muy similares, por lo tanto no va a haber un elemento que tenga la fuerza para atraer los electrones del otro. Entonces, ¿qué hacen? Compartir electrones. Los enlaces covalentes se presentan entre no metales. ¿Listo? No metales se van a unir mediante enlaces covalentes. Los no metales se caracterizan porque sus electronegatividades tienden a ser altas en comparación con los metales. Ahora, si usted resta la electronegatividad de los elementos y esta electronegatividad me da menor a 0,4, estamos hablando de un enlace covalente apolar. Si la diferencia de electronegatividad es entre 0,4 y menor a 1,7, estamos hablando de un enlace covalente polar. Característica: comparten electrones. Enlace covalente, enlace iónico, se presenta una transferencia de electrones. Ahora vamos a pasar rápidamente a nuestra tabla. Entonces, algún estudiante, ¿qué número de estudiante es? Y revisamos el ejercicio. Número 1. El 3. 1, 2, 3, no, solamente uno. Vamos a hacer, ahí está, ganó el número 1, entonces vamos a hacer el ejercicio número 1. No, mentira, ya les ayuda a las dos. Miren, ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta? Lo primero que nosotros vamos a mirar son las estructuras de los compuestos que se asignaron. Por ejemplo, acá tenemos potasio, ¿metal o no metal? Potasio, ¿es un metal o es un no metal? ¿Es un qué? No escuché. Es un metal, ¿no? Muy bien, o sea, si el potasio es un metal, el cromo, de una vez les voy a contar el cuento. El cromo es un metal de transición, ¿sí? Y los metales de transición, los óxidos, cuando tenemos metales de transición como el cromo, por ejemplo, estos tienden a formar sales, ¿sí? Y estas sales, con la presencia del oxígeno, son compuestos iónicos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un metal de transición, vamos a escribirlo así, y tenemos oxígeno, y el oxígeno corresponde a un no metal. ¿Listo? Si tenemos metales que se están uniendo a un no metal, ¿qué tipo de enlace será? ¿Iónico o covalente? Un iónico. Iónico. Muy bien, entonces acá ¿qué vamos a poner? Tipo de enlace. Entonces acá tenemos un enlace iónico. Las sales tienden a ser compuestos iónicos, ¿sí? Tienden a ser compuestos iónicos. ¿Cuándo tenemos una sal? Cuando tenemos un metal unido a un no metal o a un metal de transición, ahí vamos a tener sales. Entonces los compuestos que nosotros tenemos acá, compuesto 1, 2, 3, 4, 5, son sales. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de enlace es? Es un enlace iónico. Segundo, vamos a identificar el catión y el anión. La fórmula estructural se las dejo de tarea, esa se consigue fácilmente. Vamos a identificar el catión y el anión. Para esto, rápidamente voy a explicarles una de las principales características de las sales. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la sal número 1, que corresponde, si ese es el dicromato de potasio. Ya les di el nombre de una vez. K2, Cr2, O7. Acá tenemos la fórmula. ¿Qué es lo que pasa? Las sales tienen una característica y es que tienden a ser solubles en agua, no todas, ¿sí? Y el agua es un compuesto polar, de tal manera que cuando usted disuelve una sal en agua, se va a presentar un fenómeno llamado solvatación. ¿Qué es la solvatación? Digamos que es la disolución de las sales
producto de la ruptura, llamémoslo así, de la molécula. Pero ¿cómo se rompe la molécula? ¿Cómo se va a presentar esa solvatación? Siempre la molécula de una sal o las moléculas o los compuestos, mentiras, de las sales, porque las sales no son moléculas sino son compuestos iónicos, siempre se van a disolver de la siguiente manera. Póngale cuidado cómo lo vamos a hacer. Su merced va a identificar el metal y siempre el metal va a adquirir una carga positiva. Entonces, ¿cuál sería el catión? El catión va a ser el metal. Pilas con la carga. El potasio hace parte del grupo 1A de la tabla periódica, por lo tanto cede un solo electrón. ¿Listo? ¿Cuántos potasios tenemos? 2 potasios. Digamos que para pulir acá el asunto, ponemos el 2 acá. ¿Por qué no lo ponemos aquí abajo? Porque el potasio no se encuentra en forma molecular, sino que el potasio tiende a disociarse en su forma atómica. Entonces acá lo que tenemos es en forma iónica en este caso. Lo que tenemos acá son 2 átomos de potasio. O sea, cuando usted vaya a identificar el catión, ¿qué hace? Este 2 que está abajo, póngalo al lado. Asigna la carga. El catión corresponde al elemento de carga positiva. O sea, el metal va a cumplir la función de catión. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, probando sonido. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Señor. Listo. Ahora, ¿qué nos hace falta identificar? Nos hace falta identificar el anión. Si el metal corresponde al catión, el resto del compuesto va a ser el anión. O sea, este sería el anión, que en términos de nombre recibiría el nombre de ion dicromato. Entonces acá tenemos Cr2O7. ¿Listo? No es que se divida el cromo y se divida el oxígeno. Se va a disociar la molécula de la siguiente manera. El metal me va a formar el catión y el resto del compuesto va a formarme el anión. ¿Cómo hacemos para definir la carga? Si cada átomo de potasio, si cada ion de potasio me está aportando una carga positiva y tenemos 2 iones de potasio, pues el ion dicromato me debe aportar 2 cargas negativas. Por un principio de la química que se llama la electroneutralidad, este compuesto va a ser eléctricamente neutro. Y así estaríamos definiendo el anión. ¿Qué hacemos ahora? Pues identificamos el catión. Entonces, ¿cuál va a ser el catión? El catión va a corresponder al ion de potasio y el anión va a corresponder al ion dicromato. Corresponde al ion dicromato. Listo. La estudiante que dijo el número 3, siempre pasa, cuando ustedes encuentran paréntesis se asustan, no le tengan miedo al paréntesis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el paréntesis? Pues tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Por ejemplo, cuando tenemos que balancear ecuaciones. Pero ¿qué pasa en este caso? El 2 que aparece acá, este 2 va a corresponder a la carga del catión. ¿Sí? Por principio de electroneutralidad, este 2 corresponde a la carga del catión. ¿Cuál es el catión? Va a ser el elemento metálico. En este caso, el catión correspondería al elemento cobalto. Entonces, el catión, espérense, los subrayo. Con amarillo sería el cobalto y el anión correspondería al ion nitrato. ¿Listo? El ion nitrato en este caso sería el anión. Entonces, metal, el primer elemento que encontramos en nuestra fórmula correspondería al catión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo acá rápidamente. ¿Cuál sería
en este caso, el catión. En este caso el catión sería el cobalto con su carga 2 más y el anión sería el nitrato. Este 2 también lo ponemos acá para hacer como el balance de masa. Por ejemplo, digamos que el ejercicio más complejo, ¿cuál sería? El número 5. ¿Qué pasa con el número 5? Que el catión en este caso es un elemento, es compuesto, o sea, está formado por diferentes átomos. Por ejemplo, en el ejercicio número 5, ¿cuál sería el catión? Sería, ese ion se llama amonio. El ion amonio sería el catión y el anión sería el ion sulfito. Chun, chun, y acá como tenemos 2 iones amonio, ponemos el 2. De esa manera, por ejemplo, podríamos identificar catión y anión. Tipo de enlace, si tenemos metales unidos a no metales, son compuestos iónicos. Las sales son compuestos iónicos, digamos, casi que en su gran mayoría. Ahora el tipo de fuerza intermolecular. Para entender el tipo de fuerza intermolecular, tenemos que empezar entonces a revisar primero qué es una fuerza intermolecular. Los enlaces químicos nosotros los podríamos definir como fuerzas intramoleculares. ¿Qué quiere decir eso? Son fuerzas de atracción entre átomos para formar un compuesto. Ahora, cuando esos compuestos se forman, tienden a generar atracciones con otros compuestos. Ejemplo, cuando se disuelve la sal en agua, es producto de las fuerzas intermoleculares. La razón por la cual el agua y el aceite me forman mezclas heterogéneas es producto de la ausencia de fuerzas intermoleculares que permitan la interacción entre esas sustancias. Entonces las fuerzas intermoleculares son muy importantes porque definen propiedades como la solubilidad, ¿sí? Son fuerzas de atracción débiles en comparación con los enlaces químicos que se presentan entre moléculas. Entonces vamos a empezar a mirar. Fuerzas intermoleculares actúan directamente sobre las moléculas. ¿Qué es lo que generan? O que presenten fuerzas de atracción o que presenten fuerzas de repulsión. ¿Listo? A partir de las fuerzas intermoleculares usted va a poder definir propiedades físicas. Por ejemplo, puntos de fusión, puntos de ebullición, tensión superficial, solubilidad. Sustancias que tienen, por ejemplo, puntos de ebullición o puntos de fusión muy altos se caracterizan porque son fuerzas intermoleculares, valga la redundancia, fuertes, son intensas, ¿sí? Si las fuerzas intermoleculares son débiles, pues sus constantes físicas van a ser menores. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí. Ok. ¿Qué tipos de fuerzas intermoleculares vamos a encontrar? Vamos a encontrar fuerzas de Van der Waals, fuerzas ion-dipolo y fuerzas ion-ion. Dentro de las fuerzas de Van der Waals, que digamos que son las más comunes, vamos a encontrar fuerzas dipolo-dipolo, que se presentan entre moléculas polares, por eso se llama molécula polar, enlaces covalentes polares, y los puentes de hidrógeno, por ejemplo, son una de las más características. Los puentes de hidrógeno son los culpables que el agua, teniendo un peso molecular tan bajo, por ejemplo, tenga puntos de ebullición muy altos y se encuentra en estado líquido. El dióxido de carbono pesa el doble que el agua y se encuentra en forma gaseosa. ¿Por qué pasa eso? Pues porque el dióxido de carbono no tiene la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. Mientras tanto, el agua sí forma puentes de hidrógeno. Otras fuerzas dipolo, dipolo inducido. Fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido, fuerzas ion, dipolo inducido, también se presentan. Dentro de estas fuerzas vamos entonces a identificar cada una de ellas. Primero, las fuerzas dipolo-dipolo se caracterizan porque se dan entre moléculas que presentan enlaces covalentes polares, o sea,
para que se presenten fuerzas dipolo-dipolo, debemos tener compuestos covalentes polares. Si es compuesto iónico, no se van a formar fuerzas dipolo-dipolo. Si el enlace es covalente apolar, no se van a formar fuerzas dipolo-dipolo. ¿Cuál es su principal característica? Hay una distribución asimétrica de los electrones. ¿Por qué pasa eso? Porque vamos a tener un átomo más electronegativo, como en este caso. Este átomo que es más electronegativo va a atraer los electrones del átomo de menor electronegatividad, digamos que aumentando la densidad de carga en el átomo de mayor electronegatividad. Esto hace que la distribución asimétrica de los electrones genere atracciones, fuerzas de atracción entre moléculas similares. ¿Por qué pasa esto? Porque al tener una distribución asimétrica de los electrones, el átomo de mayor electronegatividad va a concentrar cargas parciales negativas. Mientras tanto, el átomo de menor electronegatividad, digamos que va a alcanzar o va a generar cargas parciales positivas. Eso es lo que se llama un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Son cargas parciales que se presentan al interior de la molécula. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno son fuerzas dipolo-dipolo. Los puentes de hidrógeno se presentan entre átomos de extremada electronegatividad, como el oxígeno, el flúor y el nitrógeno, que tienen en su estructura átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno, el dipolo negativo del oxígeno, atrae la carga parcial positiva del hidrógeno, y así millones y millones y millones de veces, generando una fuerza intermolecular que es muy estable y en comparación con las demás es muy fuerte, es muy resistente. Por esa razón, el agua tiene puntos de ebullición tan altos, digamos que en comparación con su peso. ¿Qué pasa con las fuerzas dipolo-dipolo inducido? Estas se presentan cuando tenemos una molécula polar y una molécula apolar. ¿Qué pasa cuando tenemos moléculas polares? Digamos que las moléculas polares se caracterizan porque pueden inducir la formación de dipolos momentáneos en moléculas de baja polaridad. ¿Cómo funciona esto? Digamos que los polos, los dipolos de las moléculas polares tienden a distorsionar momentáneamente las nubes electrónicas de las moléculas de baja polaridad, generando la inducción de un dipolo. Esos dipolos inducidos son momentáneos, no son permanentes. Acá tenemos dipolos permanentes. Acá una molécula polar induce momentáneamente la formación de un dipolo en una molécula de baja polaridad. ¿Qué pasa ahora con las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido? Estas tienen un nombre propio que se llaman fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Principal característica de las fuerzas de London se presentan entre moléculas no polares. Por ejemplo, existe un viejo dicho en la química que reza que lo polar disuelve polar. ¿Qué quiere decir eso de polar disuelve polar? Si tenemos compuestos polares, se van a disolver en solventes polares. Si tenemos compuestos no polares, se van a disolver en solventes no polares. Ejemplo, por esa razón es que el agua y el aceite no se disuelven. El agua es un compuesto polar, mientras que el aceite es un compuesto no polar. ¿Qué caracteriza las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido o también llamadas fuerzas de London? Primero, ocurren moléculas de baja polaridad. Segundo, cuando tenemos moléculas de baja polaridad, porque las diferencias de electronegatividad en sus átomos son muy bajas, digamos que esas moléculas tienden a aproximarse, si se acercan, ocasionan un dipolo instantáneo en esa molécula. Y eso induce la formación de un dipolo en otra molécula y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que pasa es que como son dipolos muy pequeños, digamos que son dipolos momentáneos, pues la fuerza de esos dipolos tiende a ser extremadamente débil. ¿Sí? No es como esta que presenta dipolos permanentes, sino que acá son dipolos de muy baja intensidad, porque tenemos algunas moléculas que no son polares, pero a veces tienden como a deslocalizar electrones y eso hace que se formen dipolos muy
pequeños dentro de las moléculas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una molécula polar, se forma un dipolo instantáneo y eso induce la formación de otro dipolo en otra molécula. Entonces, mientras que se acabó, digamos que el momento dipolar en un pedazo, comienza en el otro y así sucesivamente. Son dipolos instantáneos. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas ion-dipolo, por ejemplo? Estas se caracterizan porque ocurren entre iones y una molécula de baja polaridad. ¿Qué las caracteriza? El ion se acerca y ocasiona la distorsión de la nube electrónica del compuesto apolar, formando un dipolo inducido de manera transitoria. Los iones se caracterizan porque presentan cargas totales, no son cargas parciales, son átomos que tienen carga porque transfirieron electrones. Entonces, estos átomos con carga se acercan a una molécula de baja polaridad, inducen de manera momentánea la formación de un dipolo. Y por último, vamos a encontrar las fuerzas ion-dipolo. ¿Qué caracteriza estas fuerzas ion-dipolo? Se presentan entre compuestos iónicos y moléculas polares, de tal manera que los iones tienden a generar atracción de los dipolos que se forman en los compuestos polares. Ejemplo de fuerzas ion-dipolo. Los compuestos iónicos tienden a formar fuerzas ion-dipolo. Si usted disuelve agua y sal de cocina, la interacción que se presenta dentro de esas moléculas es producto de las fuerzas ion-dipolo. Conclusión, para que hayan fuerzas ion-dipolo se deben presentar compuestos iónicos, o son características de los iónicos. En ese orden de ideas, las fuerzas intermoleculares o el tipo de fuerzas intermoleculares que se presentan en estos compuestos, ¿de qué tipo serían? ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares se presentarían? Si los compuestos son iónicos, ¿qué tipo de fuerzas se presentarían? ¿Qué tipo de fuerzas? Tutor, qué pena. ¿En qué punto? Acá estamos hablando del tipo de fuerza intermolecular que se presentaría en los compuestos que tenemos acá. ¿En el número 1? Eh, Mira, digamos que acá tenemos compuesto iónico, compuesto iónico, compuesto iónico, compuesto iónico, compuesto Bueno, iónico. pues en mi caso yo puse que era ion dipolo en el número 1. Sí, señora, efectivamente son ion dipolo porque estamos hablando de un compuesto iónico, ¿sí? Otro tipo de fuerza que se puede presentar serían las fuerzas también ion-ion, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, si tú disuelves esa sal en agua, esta se va a disolver producto de las fuerzas ion dipolo. Sí, señora, esa es, digamos que tu respuesta es acertada. Vale, tutor, gracias. ¿Listo? Si estamos hablando de compuestos iónicos, podemos decir que el tipo de fuerza intermolecular que se presenta, por ejemplo, cuando se disuelven en agua, son fuerzas ion-dipolo. ¿Listo? Acá ya casi que abordamos toda la tabla 3. ¿Sí? Acá ya quedó abordada la tabla 3. Quisiera saber si existe alguna duda con respecto a la tabla 3 antes de pasar a la tabla 4. Antes de dejar en visto una duda que tengan frente a la tabla número 3 y si no pasamos a la tabla número 4. ¿No existe ninguna duda adicional?
Bueno, parecen más dudas. Entonces vamos a pasar a la tabla número 4. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en la tabla número 4? Debemos mirar. Profe, Sí. Karen Juliet dice que en la 4 puso ion dipolo. Ion dipolo, la fuerza porfa, yo en este momento estoy en las diapositivas, pues no puedo estar revisando el chat. Te agradezco mucho tu trabajo voluntario de avisarme por el chat. Por favor, si alguien llega a escribir algo por el chat y tú me puedes avisar, te lo agradezco enormemente. Número 4 que tenemos el fosfato de sodio. Efectivamente, sodio se disocia esta molécula en catión sodio y catión fosfato, ¿cierto? En ese orden de ideas, al disociarse metal, no metal, tenemos un enlace iónico y el tipo de fuerza intermolecular que se va a presentar es de tipo ion dipolo. Sí, señora, está muy bien. Tutor, Paula pide la palabra. Sí, Paula, cuéntanos. Paula, no te estamos escuchando. Paula. No le sirve el micrófono. El tipo de enlace es necesario en todo proceso para saber si es iónico. Sí, señora. Digamos que una de las formas que tú puedes hacer para definir el tipo de enlace es restar las electronegatividades. Si tú restas electronegatividades y nos da una electronegatividad mayor a 1,7, estamos hablando de un enlace iónico. Sin embargo, otra forma práctica de definir el tipo de enlace que se forma es a partir de la composición molecular. En el caso que tenemos acá, pues estamos hablando de sales y las sales tienden a ser compuestos iónicos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a mirar ahora qué nos están solicitando en la tabla número 4. El concepto que debemos tener presente es el de nomenclatura. Entonces, ¿qué pasa con la nomenclatura? Quizás es uno de los temas que genera más ampolla en los estudiantes cuando trabajan química por una razón. Digamos que aprender nomenclatura es aprender un idioma nuevo, ¿sí? ¿Por qué aprender un idioma nuevo? Porque la nomenclatura es todo el sistema que se ha diseñado para aprender a nombrar la multiplicidad de compuestos químicos. Así como aprender a hablar español tiene una serie de reglas gramaticales o aprender a hablar inglés tiene una serie de reglas gramaticales, lo mismo pasa con la nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero, todos los compuestos químicos deben recibir un nombre, ¿sí? Y eso hace que esos compuestos tengan una forma, digamos que un nombre único, y esa forma de nombrarlos guarda relación con su estructura, así como usted se llama Pepito Pérez Vargas, ejemplo, ¿sí? Y eso lo caracteriza a usted. Todos los compuestos químicos que encontramos en el universo deben tener un nombre, y ese nombre se asigna a partir de la estructura molecular de la sustancia. Entonces, la nomenclatura se asocia a los nombres de los elementos y la clasificación, si son metales, no metales. Para eso, pues nosotros debemos tener un conocimiento de nuestra elementos metaloides y elementos no metálicos. A partir de esa clasificación, pues nosotros vamos a encontrar una serie de funciones químicas. ¿Qué es una función química? Sencillo. Una función química corresponde a un conjunto de compuestos químicos que estructuralmente tienen ciertas similitudes y también pues en términos de su comportamiento químico. Ejemplo, los ácidos tienen un comportamiento característico, los hidróxidos tienen un comportamiento característico. Entonces, cuando nosotros hablamos de las funciones químicas, es algo muy parecido a lo que nos enseñaba la profesora de matemáticas por ahí en tercero de primaria cuando poníamos conjuntos. Entonces, a usted le ponen instrumentos musicales o le ponen medios de transporte. Entonces, usted los puede dividir. Usted puede dividir instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión. De esa misma manera, la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada,
tomó, digamos que la decisión de clasificar las sustancias químicas inorgánicas, acá hago la aclaración, inorgánicas, en 4 grandes grupos. Existen algunos, como los peróxidos, como los hidruros metálicos, que también se consideran como funciones químicas. Sin embargo, acá vamos a revisar los más grandes. ¿Qué es un óxido? Un óxido no es más que la unión de un elemento más oxígeno. Si el elemento que se une es un no metal con oxígeno, estamos hablando de un óxido ácido. Si el elemento que se une es un metal con el oxígeno, estamos hablando de un óxido básico. Ahora, ¿qué es un hidróxido? Cuando los óxidos básicos reaccionan con el agua o se disuelven en agua, me forman hidróxidos o bases. ¿Cuál es la característica de las bases? Las podemos definir como la unión entre un metal, este es el metal, y el ion hidroxilo. ¿Cuál es el ion hidroxilo? Se los presento. Ese es el ion hidroxilo, siendo X la carga del ion. Por ejemplo, con el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, el sodio tiene una carga positiva más 1, entonces la fórmula molecular del hidróxido de sodio sería esta. Por ejemplo, el aluminio se caracteriza porque la carga de ese ion es 3 más, por lo tanto, la fórmula de la base sería esta. X va a corresponder a la carga del metal. ¿Listo? X corresponde a la carga del metal. Ahora, ¿qué es un ácido? Digamos que un ácido lo podemos definir fácilmente como la unión entre el hidrógeno con un no metal. Si tenemos hidrógeno unido a un no metal, estamos hablando de un ácido hidrácido. Pero los ácidos hidrácidos tienden a formarse con los elementos del grupo 7A o elementos halógenos. Estos son los 4 ácidos hidrácidos más comunes. A ese podríamos sumarle el azufre, que me forma el ácido sulfídrico. ¿Listo? Entonces estos van a ser principalmente los elementos que me van a formar ácidos hidrácidos. No metal, hidrógeno más no metal, me forma un ácido hidrácido. Siguiente, ¿cuándo tenemos ácidos oxácidos? Cuando tenemos un óxido ácido, que es el que se forma entre un no metal más oxígeno, y ese óxido ácido reacciona con el agua, me va a formar un ácido oxácido. ¿Cuál es la fórmula general de los ácidos oxácidos? Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Cuál es la fórmula general de los ácidos? Hidrógeno, no metal. ¿Cuál es la forma de los hidróxidos? Metal, oxígeno, hidrógeno. Por último, las bases se caracterizan porque es la reacción o es el producto de la reacción entre un hidróxido y un ácido. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si de pronto tienen una duda o habilitaron el micrófono sin querer. ¿Hay dudas al respecto? Entonces, cuando un ácido reacciona con una base, el resultado va a ser una sal más agua. Sal más agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que existen 3 tipos de nomenclatura. Tradicional o la nomenclatura IUPAC, también se llama así, tradicional o IUPAC. La nomenclatura STOP, que se utiliza, digamos que es recomendada a lo sumo para nombrar por ahí óxidos, y la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática se caracteriza porque es compleja, por ejemplo, para nombrar sales y para nombrar ácidos, ¿sí? Existen diferentes sistemas de nomenclatura. Son 3 reglas diferentes para nombrar compuestos. Por ejemplo, la fórmula general de los óxidos es metal, oxígeno para los óxidos básicos, no metal, oxígeno para los óxidos ácidos. Entonces, podemos utilizar diferentes tipos de nomenclatura. Ejemplo, la nomenclatura tradicional, o también llamada nomenclatura IUPAC, utiliza prefijos, partiendo del número de oxidación
de los elementos. Esta parte del número de oxidación. La nomenclatura stop utiliza números romanos también partiendo del número de oxidación del elemento, y la nomenclatura sistemática utiliza una serie de prefijos numerales, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, de ahí en adelante. ¿Sí? Sugerencia, la nomenclatura tradicional o la IUPAC se puede utilizar con facilidad, la nomenclatura stop para los óxidos, pero la sistemática pues ya tiende a complicarse. Por ejemplo, existen algunos nombres que utilizamos desde la sistemática, ejemplo decir dióxido de carbono, fácil, ¿sí? Pero por ejemplo trihidróxido de hierro, ya se nos empieza a complicar el asunto. Entonces, vamos a partir acá. Nomenclatura tradicional parte de una relación entre el número de oxidación del elemento y los diferentes prefijos que se pueden utilizar. Ejemplo, el cromo. El cromo tiene 4 números de oxidación. Cuando el compuesto formado tiene el número de oxidación menor, utilizamos hipo-oso. Cuando es el menor intermedio, utilizamos oso. Cuando es el mayor intermedio, utilizamos ico, y cuando es el mayor utilizamos per-ico. Entonces acá tenemos cromo, número de oxidación más 2. ¿Cómo empezamos nombrando? Primero la función química, óxido. Utilizamos el sistema hipo, pasamos al metal crom-oso. Vamos a partir de otro ejemplo, por ejemplo, vamos a partir también del cromo, para hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el óxido con cromo, cuyo número de oxidación es más 6. Entonces, ponemos el elemento cromo. Listo. Asignamos números de oxidación. Entonces vamos a asignar rápidamente los números de oxidación. El oxígeno, por lo general, casi siempre tiene número de oxidación menos 2. 3 por menos 2 me da menos 6. Para que la suma total de las cargas me dé 0, el número de oxidación del cromo debe ser más 6. Por lo tanto, si el número de oxidación del cromo en este caso es más 6, el nombre sería óxido crómico. ¿Sí? Esa sería, digamos que, un ejemplo para utilizar nomenclatura tradicional. La nomenclatura stop parte del número de oxidación, pero también, digamos que la diferencia es que utilizamos es un sistema de números romanos. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría este compuesto dentro de la nomenclatura stop? Se llamaría óxido de cromo, y entre paréntesis ponemos el número de oxidación en números romanos 6. ¿Cómo lo llamaríamos según la nomenclatura sistemática? Sería trióxido de monocromo, o en su defecto nos comemos el mono, trióxido de cromo. Digamos que serían los 3 sistemas de nomenclatura. Entonces vamos a mirar rápidamente. Ya hicimos 1 y ya hicimos 3. En este caso vamos a hacer ejemplo 2. Entonces vamos a hacer el número 2. ¿Qué nos están poniendo acá? Es importante que tengamos en cuenta que para cada número de estudiante ya nos están dando unas condiciones iniciales. Por ejemplo, si nosotros partimos del estudiante número 2, nos están diciendo que el metal va a ser cobalto y que el no metal va a ser el nitrógeno con valencia más 5. ¿Sí? Ya me están diciendo que la valencia debe ser más 5, o sea, no va a ser nitrógeno más 4 ni nitrógeno más 2, es nitrógeno valencia más 5. Ese va a ser el número de oxidación del nitrógeno. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo podemos hacer el óxido básico? El óxido básico, según lo que acabamos de mencionar, la unión de el metal, o sea, el cobalto, con el oxígeno. Entonces, tenemos cobalto y oxígeno. Voy a revisar rápidamente acá en mi tabla periódica cuáles son los números de oxidación del cobalto, bla, 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 bla. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a partir del cobalto 2 más. Acá no nos están dando una condición, nos están diciendo cuál es el número de oxidación del cobalto. Entonces, voy a hacer los dos.
Las cargas iónicas del cobalto son 2 más y 3 más. Entonces, vamos a hacer primero, digamos que hacemos el esqueleto, que es el metal con el oxígeno. Segundo, asignamos los números de oxidación. Por ejemplo, para el cobalto, para el oxígeno sería -2 y vamos a hacer como ejemplo cobalto más 3. Más 3. Partiendo del principio de electroneutralidad, acá no nos está dando una carga o una suma neta igual a 0. Entonces, para que neutralicemos las cargas, podemos hacer lo siguiente. Entonces, este número que está acá, lo ponemos aquí abajo, y este número que está acá, lo ponemos aquí en el oxígeno. Digamos que algunos profesores le llaman a eso la ley de astas, aunque eso no es ley ni nada, pero es una forma práctica de asignar la electroneutralidad al compuesto. Entonces, por ejemplo, si usted acá multiplica 3 por 2, le va a dar 6, y -2 por 3 le va a dar -6. 6 menos 6, 0. Formamos un compuesto eléctricamente neutro. Entonces, acá ya formamos el compuesto. Como el cobalto tiene 2 números de oxidación, que es cobalto 2 más y cobalto 3 más, asignamos 2 prefijos. Para el menor, oso, y para el mayor, asignamos ico. Si el elemento tiene un solo número de oxidación, súper fácil, ico. Si tiene 3 números de oxidación, al menor oso, al de la mitad, ico, y al mayor, per ico. Si tiene 4 números de oxidación, hipo, oso, oso, ico, per ico. Si tiene 5, hipo, oso, oso, ico, per ico, hiper ico. ¿Listo? Por ejemplo, acá en este caso, tiene solamente 2 números de oxidación. Entonces, ¿cuál sería el nombre de este óxido? ¿Óxido qué? Empezamos, óxido y finalicémoslo. ¿Óxido qué? Alguien que nos diga. Bueno, nadie lo dijo, entonces lo voy a decir yo. Como el número de oxidación es más 3, en este caso, el número de oxidación del cobalto sería más 3, el nombre sería óxido cobáltico. Que lo vamos a hacer por sistemática, trióxido de dicobalto. Que lo vamos a hacer por stock, óxido de cobalto y el número romano entre paréntesis 3. Siguiente, nos solicitan que hagamos también el óxido ácido. El óxido ácido, según lo que acabamos de mirar en nuestras diapositivas, corresponde a la unión de un no metal con el oxígeno. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el no metal? Corresponde al elemento nitrógeno. Hacemos el ejercicio que les proponía con el óxido básico. Primero, hacemos un esqueleto. Nitrógeno y oxígeno. Segundo, asignamos los números de oxidación, que para el oxígeno es -2 en la gran mayoría de los casos, excepciones cuando reacciona, cuando me forma peróxidos, que es -1, y cuando reacciona con el flúor, que en ese caso sería +2. Y nitrógeno +5. ¿Por qué +5? Acá me están dando la valencia. +5. Para garantizar la neutralidad del compuesto, entonces, lo que hacemos es poner el número de oxidación del oxígeno como subíndice del nitrógeno y el número de oxidación del nitrógeno lo ubicamos como subíndice del elemento oxígeno. Siguiente paso, vamos a asignar los nombres. Entonces vamos a empezar con el primer nombre. Lo vamos a nombrar según la nomenclatura sistemática. ¿Cómo sería? Pentaóxido, porque tenemos 5 átomos de oxígeno, de
dinitrógeno, si lo queremos asignar según la nomenclatura sistemática. Segundo, que vamos a asignarlo según la nomenclatura stock. La nomenclatura stock sería óxido de nitrógeno y entre paréntesis y con números romanos 5. Que lo vamos a hacer según la nomenclatura IUPAC o tradicional, sería óxido nítrico. Siguiente, tenemos que formar la base. Entonces, vamos rápidamente a mirar qué es una base o un hidróxido. Entonces, la fórmula general de las bases o los hidróxidos es un metal acompañado del ion hidroxilo, siendo X la carga del metal. 3 sistemas de nomenclatura. Nuevamente, la nomenclatura tradicional va a utilizar el sistema de prefijos. Anteponemos el nombre hidróxido que corresponde a la función química y después asignamos el metal, el nombre del metal. Por ejemplo, en este caso, vamos a partir del ejemplo del cromo 2, 3, 6 y 7. Ay, madre, el cromo tiene 4 estados de oxidación. Entonces, según mi tabla periódica, entonces acá cometí un error. Rápidamente voy a hacer la corrección. Vamos a partir de estos números de oxidación. En este caso, entonces vamos a renombrar el del cobalto. 2, 3, cobalto, 6 más y cobalto, 7 más. Chan, chan, chan. Listo. Entonces, 4 números de oxidación. Voy a hacer acá la corrección para evitar inconvenientes. Entonces vamos a retomar este pedacito. Si el cobalto tiene 4 números de oxidación, entonces debemos utilizar los siguientes sistemas de prefijos. Hipo, oso. Para el menor intermedio, oso. Para el mayor intermedio, ico. Y para el mayor, per ico. Entonces, para este caso, como el número de oxidación es más 3, entonces el nombre sería óxido cobaltoso. Óxido cobaltoso. Partiendo de los 4 números de oxidación, el elemento cromo, cobalto. Cromo. Bueno, estamos hablando entonces de la nomenclatura tradicional de los hidróxidos. Entonces empezamos acá, nomenclatura tradicional. Vamos a utilizar nuevamente los prefijos hipo, oso, oso, ico, per ico, dependiendo de los números de oxidación del elemento. Nomenclatura stock. Utilizamos números romanos para nombrar o para enunciar el número de oxidación del metal. En nomenclatura sistemática utilizamos la serie de prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, así sucesivamente, indicando el número de veces que se repite el grupo funcional. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, cromo, número de oxidación más 2, corresponde al prefijo menor, entonces sería hidróxido hipocromoso. En este caso, nombre en nomenclatura stock, hidróxido, que corresponde a la función química de cobre, y entre paréntesis asignamos el número de oxidación. Nomenclatura sistemática, trihidróxido, me está indicando que tenemos 3 iones hidroxilo de hierro, o sea, el metal. ¿Cómo hacemos en este caso para formar la base? Entonces vamos a partir del metal, que sería cobalto. Ya habíamos dicho que era cobalto más 3. Y acá tenemos el ion hidroxilo. La carga del ion va a corresponder al número de veces que se repite el ion hidroxilo. Voy a solicitarles un minuto que voy a revisar nuevamente el número de oxidación del cobalto porque confundí cromo con cobalto.
números de oxidación del cobalto. Voy a solicitarles un minuto. Prefiero revisar y no darles una información que de pronto les genere mayor confusión. Sí, las valencias son 2 y 3. Les ofrezco disculpas. Les ofrezco disculpas. El error fue mío que confundí cromo con cobalto. Entonces sí era como lo teníamos en un primer momento. Si las valencias son 2 y 3, utilizamos 2 prefijos únicamente, que es oso e ico. Pero bueno, no importa. A partir de esta equivocación que tuve momentánea, este lapsus, ustedes pueden identificar también si el elemento tiene 3 valencias, utilizamos los 3 primeros prefijos, hipo, oso, oso, ico. Si tiene 4, utilizamos 4, hipo, oso, ico, per, ico. Entonces en este caso es cobalto más 2, que sería oso, y cobalto más 3, que sería ico, así como lo teníamos en un principio. En ese orden de ideas el nombre sería óxido cobáltico. Vamos a nombrar la base por los 3 sistemas de nomenclatura. Entonces, si lo nombramos por esto, es hidróxido de cobalto y entre paréntesis el número 3 romano, que corresponde a la carga del metal. Vamos a nombrarlo según la nomenclatura sistemática, trihidróxido de cobalto. Tenemos 3 iones hidroxilo, por lo tanto, entonces tendríamos trihidróxido de cobalto, que es el metal. Segundo, vamos a nombrarla según la nomenclatura tradicional, óxido cobáltico. ¿Por qué cobáltico? Porque corresponde al número de oxidación mayor del elemento cobalto. Por último, vamos a mirar, no mentira, nos hacen falta las sales. Por penúltimo, vamos a revisar cómo podemos nombrar los ácidos. 3 sistemas de nomenclatura. Sugerencia, es una humilde sugerencia la que yo les voy a hacer. Nombrar los ácidos por stock y sistemática es un enredo. La sugerencia muy humilde que yo les haría, lo que son ácidos y sales, nombrarla por sistema de nomenclatura tradicional o IUPAC. Digamos que la sistemática se utiliza, por ejemplo, para nombrar óxidos, para nombrar bases, se nombran con relativa facilidad. Nombrar ácidos por nomenclatura sistemática, pues ya tiende a ser muy complejo. Entonces, vamos a identificar acá. Encontramos 2 tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxácidos. ¿Cuándo el ácido es hidrácido? Cuando está formado por hidrógeno más no metal. Cuando el ácido es oxácido, cuando está formado por hidrógeno, no metal y oxígeno. Si el ácido es hidrácido, anteponemos siempre la función química, o sea, empezamos nombrando con la palabra ácido. El ácido me está indicando la función química. Y finalizamos con el sufijo hídrico, como en este caso el no metal corresponde a cloro, sería ácido clorhídrico. Si fuera bromo, ácido bromhídrico. Si fuera flúor, ácido fluorhídrico. Otra posibilidad, que sea un hidrógeno más los anfígenos. ¿Cuáles son los anfígenos? Los elementos del grupo 6A. Por ejemplo, ácido sulfídrico. Siempre que sea ácido hidrácido, anteponemos la función química ácido, el elemento y finalizamos con hídrico. Ahora, si son oxácidos, los nombramos como si fueran óxidos, o sea, utilizando el sistema de nomenclatura tradicional. Hipo, oso, ico, per, ico. Por ejemplo, ácido sulfúrico. Si nosotros asignamos acá los números de oxidación, por ejemplo, del elemento azufre, menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno, el número de oxidación para el elemento azufre sería 4 por menos 2, menos 8, ahí ese menos 8 ténganlo en la cabeza, 2 por 1, 2, menos 8 más 2 me da menos 6.
para que la carga sea 0, entonces el número de oxidación del azufre debe ser igual a más 6. Entonces vamos a mirar cómo lo podemos nombrar según la nomenclatura tradicional. Utilizamos nuestro sistema de prefijos: hipo-oso, oso, ico, per ico. Ácido sulfúrico, por ejemplo. Si ustedes revisan la nomenclatura sistemática de los ácidos oxácidos, es complicada. La nomenclatura sistemática parte de las siguientes características. Primero, debemos definir la cantidad de oxígenos y a eso le sumamos el nombre oxo. Por ejemplo, acá tenemos 2 oxígenos, empezamos nombrando dioxo. Segundo, debemos asignar el número de no metales. Si corresponde a un solo átomo, no le ponemos mono, únicamente lo nombramos. Por ejemplo, si tuviéramos 3 azufres, dioxotrisulfato, siempre terminamos con la raíz átomo. En números romanos vamos a asignar la valencia del no metal y finalizamos diciendo de hidrógeno. Dioxo, o sea, tenemos 2 oxígenos, sulfato, un azufre, 2, el número de oxidación del azufre, de hidrógeno. Complicado, ¿sí? Sugerencia: asignemos nombres según la nomenclatura tradicional o IUPAC. ¿Cómo sería entonces en este caso? Vamos a formar rápidamente el ácido. Entonces el ácido es con nitrógeno de valencia más 5. Los ácidos oxácidos tienen esta característica. Están formados por hidrógeno, no metal, oxígeno. Acá tenemos que mirar una cosita, ¿sí? Tenemos que empezar a jugar con los iones. Entonces, por ejemplo, el ácido nítrico, sus raíces, digamos que viene del ion nitrato. Entonces, necesitamos acá 3 oxígenos. Asignamos los números de oxidación. 3 por menos 2, eso me da menos 6. El hidrógeno siempre tiene un número de oxidación más 1, menos 6. Más 1 me da menos 5. Por lo tanto, el número de oxidación acá es más 5. Nombre: ácido nítrico. Por último, ahora sí, por último, vamos a revisar nomenclaturas. Con las sales pasa exactamente lo mismo que con los ácidos. Nombrarlas según la nomenclatura sistemática es complicado. Digamos que tiene mucha cosa. Por ejemplo, si nosotros acá revisamos parte del mismo principio, di me está indicando que tenemos 2 oxígenos dioxo, sulfato, porque tenemos azufre, 2 que corresponde al número de oxidación del azufre de hierro. Damos mucha vuelta. Mientras tanto, a partir de la nomenclatura tradicional, podemos nombrar fácilmente las sales partiendo de la relación entre los números de oxidación del metal y el número de oxidación del no metal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para nombrar, por ejemplo, si nosotros queremos nombrar en primera medida el no metal, debemos partir de lo siguiente. Debemos partir del número de oxidación del no metal. Por ejemplo, empezamos. Hipo, hito. Por ejemplo, hipoclorito.
ito. Ato, digamos que se cambia el sistema en comparación con los óxidos per ato. Entonces, si el no metal tiene 4 números de oxidación, utilizamos 4 sistemas: hipoito, ito, ato, per ato. Ejemplo, las sales de cloro: hipoclorito, clorito, clorato y perclorato, para nombrar el no metal. Esto corresponde al no metal. No metal. Ahora, finalizamos nombrando el metal utilizando los sistemas de nomenclatura que anteriormente ya habíamos visto. Hipo, oso, oso, ico, per, ico. Ejemplo, vamos a revisar acá este compuesto. Tenemos este compuesto. El azufre, por ejemplo, cuando me forma sales, tiene 2 números de oxidación. Si no estoy mal, son 4 y 6. En este caso, número de oxidación es más 6. ¿Cuál sería el nombre? Sulfato. Y el hierro tiene 2 números de oxidación, 2 y 3. Si fuera 2 sería ferroso, 3 férrico. En este caso el nombre sería sulfato ferroso. Si fuera sulfato férrico, entonces la estructura sería esta. Sulfato ferroso, sulfato férrico. Diferencia, número de oxidación del metal. Para las sales, entonces, no metales nombramos hipoito, ito, ato, per ato. Para los metales utilizamos las mismas raíces que ya habíamos utilizado desde óxidos y ácidos: hipooso, oso, ico, per, ico. Por ejemplo, vamos a formar la sal que veníamos trabajando. ¿Cómo formamos la sal? Trin, rápidamente. ¿Cómo hacemos para formar la sal? Es la reacción entre un ácido y una base. ¿Qué me va a aportar? La base me va a aportar el metal. Y el ácido me va a aportar el anión. La base me aporta el catión, el ácido me aporta el anión. En este caso sería y como la carga del metal es más 3, entonces esto va entre paréntesis y ponemos aquí abajo el 3. Nombre: si el ácido era ácido nítrico, la sal va a ser el nitrato. Si el ácido era nitroso, ácido nitroso, la sal sería nitrito. En este caso sería, como el ácido era ácido nítrico, el nombre va a ser nitrato. Y nombramos el metal. Ya sabemos que el número de oxidación más 3 corresponde a ico, nitrato cobáltico. Si fuera, por ejemplo, con el ácido nitroso, sería nitrito cobáltico. O la otra forma es nitrato de cobalto. También se puede nombrar de esa manera, nitrato de cobalto. Listo. Digamos que acá ya abordamos casi que la totalidad de
de las dos tablas, las tablas que ustedes manifestaron dudas. Entonces ahora abro un espacio de preguntas. Si tienen alguna duda que les pueda aclarar, con el mayor de los gustos. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Es que Señora. mi número fue el 4. Sí. Es hierro y cloro. En el óxido básico yo puse monóxido de hierro. ¿Está bien? Número 4. Bueno, hay múltiples alternativas. Digamos que lo primero que nosotros debemos contemplar es que hay múltiples alternativas, porque como no te están dando la valencia, por ejemplo, en el óxido, las dos opciones de óxidos que tenemos acá. Por ejemplo, tú me estás preguntando por el óxido, ¿cierto? Sí, señor. Esta es una opción. El hierro tiene dos números de oxidación. Y Yo esta puse es ah, otra opción. ¿Sí? Y las dos opciones son válidas. Acá tenemos óxido ferroso y acá tenemos óxido férrico. ¿Por qué acá ferroso? Porque el número de oxidación del hierro es más 2 y acá férrico más 3. ¿Ves la diferencia? sí, señor. ¿Cómo lo quieres nombrar? Sistemática, monóxido de hierro. ¿Cómo la quiere nombrar? Óxido de hierro y entre paréntesis 2. Óxido férrico, lo quiere nombrar por sistemática, trióxido de hierro. Lo quiere nombrar por stock, óxido de hierro 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. ¿Qué otra duda tienes? Pues tengo varias, profe, porque la verdad casi no entendí muy bien la explicación. O sea, entendí, pero como lo estaba haciendo, no, pues yo creo que me quedó mal. Bueno, no te preocupes. Cuéntame en qué te puedo ayudar y lo vamos haciendo acá. Voy a borrar mi tablero. Listo. Tú tienes el número 4, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Número 4. Entonces, ya miramos el óxido básico. ¿Qué otra duda tienes? En el óxido ácido puse también monóxido de cloro. Listo. Entonces vamos a mirar. El cloro tiene los siguientes números de oxidación. Podemos encontrar cloro más 1, cloro más 3, cloro más 5 y cloro más 7. Digamos que el cloro me puede formar 4 óxidos completamente diferentes. ¿Listo? Escoge uno de los cloros. El primero, profe. Cloro más 1. Listo. Entonces vamos a formar el óxido con el cloro más 1. Número de oxidación del oxígeno en los óxidos siempre es menos 2, salvo cuando reacciona con el flúor. Y tú escogiste cloro más 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo nombramos? Primero lo que tenemos que hacer es garantizar que esta suma de las cargas me dé 0. Por lo tanto, lo que hacemos es, este exponente lo ponemos acá como subíndice. Listo, ya quedó. ¿Bajo qué sistema de nomenclatura lo vas a nombrar? Creo que les piden Upa. tradicional, ¿cierto? Y UPAC. Sí, señor. Listo. ¿Qué opciones tenemos? 4 números de oxidación, necesitamos 4 prefijos diferentes. Para el menor hipooso, el menor intermedio oso, el mayor intermedio ico y el mayor per ico. En este caso el número de oxidación es el menor, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo se llamaría? ¿Óxido qué? Hipo. Hipo, clor, terminará Oso. hipocloroso. Muy bien, óxido hipocloroso. ¿Vamos entendiendo ahí? Sí, señor. Listo. Siguiente duda. En en la base metal, yo puse hidróxido de hierro. No sé, creo que esa sí está mal.
Si pones hidróxido de hierro, recuerda que el hierro tiene dos números de oxidación, ¿sí? Eso es como si su merced tuviera, como si hubieran dos Marías, ¿verdad? Una María Pérez y una María Rodríguez. Lo mismo pasa acá. Hay dos hierros, hierro más 2 y hierro más 3. Si tú me dices hidróxido de hierro, puede ser para cualquiera de las dos. ¿Ves? Entonces, si la vas a nombrar por la IUPAC, sería hidróxido. ¿Cuál de los dos óxidos forma hidróxidos? ¿El hierro más 2 o hierro más 3? ¿Cómo, profe? ¿Me lo repite otra vez? ¿Cuál es el número de oxidación de la base acá? ¿Cuál hierro escogiste? ¿Más 2 o más 3? 2, profe. Entonces sería hidróxido ¿qué? Hidróxido. ¿Hipo? No señora, porque si tiene dos números de oxidación, para dos números de oxidación hacemos lo siguiente, acuérdate, si tiene un solo número de oxidación, utilizamos el prefijo ico. Eso es un sufijo, mentiras, el sufijo ico. Si tiene dos números de oxidación, como es el caso del hierro, espérate, lo hago acá, más 2, hierro más 2, hierro más 3, sería para el menor, acuérdese de su peluche, oso del peluche, y para el mayor, ico. ¿Sí tuvo peluche usted alguna vez en su vida? Sí, señor. Alison, acuérdese de su osito, oso, para el menor. ¿Listo? En este caso, su merced me dice que formó esta base. Vamos a mirar si está bien. ¿Esa fue la base que usted formó? No. Entonces, Lo formé así, pero el número 2 puse fue el 3, profe. listo. Entonces, si puso el número 3, pues no hay ningún problema. Entonces, su merced no puso el 2, sino que puso fue el 3. Sí. El 3. En ese orden de ideas, ¿cómo se llamaría? Si para 2 es oso y para 3 es ico, ¿cómo se llamaría entonces la base? Ferrozoico. No, señora, te está inventando. Lo primero que tú tienes que nombrar es el grupo funcional, que es una base. Y las bases se nombran hidróxido. ¿Listo? Hidróxido. Y si el número de oxidación del hierro es más 3, es hidróxido férrico. ¿Listo? Bueno, señor. Es que lo hice con cobalto, hidróxido cobáltico o hidróxido cobaltoso. ¿Sí? Dependiendo del número de oxidación. Acuérdense que la nomenclatura tradicional OIUPAC parte de la relación entre el número de oxidación, los números de oxidación y los sufijos que se utilizan. ¿Listo? ¿Qué otra duda tienes? ¿Tienes una duda adicional? Profe, en el ácido puse ácido de clorohidróxido. No, digamos que estás confundiendo, ¿sí? Acuérdate que, por ejemplo, si tú me pones ácido clorhidróxido, hidróxido corresponde a las bases. Los ácidos tienen otro nombre, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacerlo acá. ¿Cuál de los 4 números de oxidación del cloro escogiste? ¿1? Profe, es que ahí era el punto, que no escogí, digamos, el número. Eso fue lo que me equivocó. Listo, entonces digamos que lo primero que tú debes tener en cuenta son los números de oxidación. Por ejemplo, vamos a hacerlo nuevamente ¿con qué? Con 1. Número de oxidación del cloro más 1. Entonces, ¿cómo hacemos los ácidos oxácidos? Hidrógeno, no metal, que en este caso es el cloro, y oxígeno. Número de oxidación menos 2, número de oxidación acá, más 1, y como escogiste el número de oxidación más 1, entonces lo ponemos acá. 1 más 1, 2, menos 2, 0. ¿Listo? Esta sería la fórmula. Ahora, vamos a recordar nuevamente. Para
un número de oxidación menor, ¿cuál era el prefijo? Hipo. Espérate, voy a hacer acá una cosita para que recuerden siempre que primero va el hipo, después el elemento no metálico y después finalizamos con el sufijo. Entonces va hipo, oso. El que le sigue, oso. El que le sigue, ico. Y el que le sigue, per, ico. ¿Cuál es el número de oxidación del cloro para este ácido? Hipo, que es el primero. Tenemos el número de oxidación. ¿Número de oxidación es? Número de oxidación, el numerito que tengo acá en la parte superior derecha. ¿Uno, profe? Muy bien. Por lo tanto, vamos a utilizar, si el número de oxidación es +1, vamos a utilizar este sistema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos nombrándolo? Primero, función química. Si es un ácido, empezamos llamándolo ácido. Como el número de oxidación es +1, debemos utilizar hipooso. Ácido hipocloroso. ¿Sí? Si fuera +3, ácido cloroso. Si fuera +5, ácido clórico. Si fuera +7, ácido perclórico. Si ves, por ejemplo, el cloro te puede formar 4 ácidos completamente diferentes con propiedades diferentes. Necesitas diferenciarlos. A partir del sistema UPAC utilizamos este grupo de sufijos: hipo, oso, oso, ico, per, ico. ¿Listo? ¿Hasta ahí vas entendiendo? Sí, señor. Listo. Última duda. No, profe, creo que ya tengo claridad de esos. Listo. Entonces, ¿cómo hace usted la sal? La base le aporta el metal, el ácido le aporta el anión. O la base le aporta el catión y el ácido le aporta el anión. Y lo forma. Chun, 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 chun. Y ahí balancea las cargas y ya. Muchas gracias, profe. ¿Listo? En este caso, ¿cómo hacemos? Para la sal, primero nombramos el no metal y cambiamos los prefijos. Si antes era hipooso, ahora es hipoito, hipoclorito. Si el ácido era oso, en la sal es ito, clorito. Si en el ácido era ico, en la sal va a ser ato. Y si en el ácido era perico, en la sal será perato. Por ejemplo, en este caso, hipoclorito. ¿Sí? Ya lo nombraste. Y acá seguimos con el mismo sistema: hipoclorito ferroso o hipoclorito férrico. ¿Sí? Si usted puede formar 4 ácidos diferentes con el cloro, a eso combínele. Cloro y hierro puede formar, imagínense, por cada número de oxidación puede formar 2 sales, entonces puede formar 8 sales diferentes. Las sales, digamos que son complejas y su sistema de nomenclatura también lo es, pero pues no es imposible nombrarlas, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. ¿Sí quedó resuelta la duda? Sí, señor. Vale. ¿Qué otras dudas puedo resolverles? ¿Dudas? ¿No hay más dudas? Tutor, Sí. en el número 1, quiero ver si estoy bien. Yo puse minóxido de cobre en el óxido básico, en el metal. El Y en cobre el óxido, ¿sí, tiene señor? 2 números de oxidación. Préstame atención acá un momentito. El cobre tiene 2 números de oxidación. Voy a borrar acá. ¿Listo? El cobre tiene los siguientes números de oxidación. Tiene número de oxidación cobre +1 y cobre +2. +2. Exactamente. ¿Cuál de los 2 números de oxidación utilizaste?
En este caso utilicé el +1. Más 1. Entonces el compuesto que tú formaste debe ser... Bueno, le estoy haciendo la tarea completa a todos acá. Este. ¿Es así? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces te quedó bien. ¿Cómo se llamaría el compuesto óxido qué? Minóxido. No, señora, si lo vamos a nombrar por sistemática y no le metemos prefijos de nada. Sí, únicamente utilizamos óxido, nombramos el metal y finalizamos con el número de oxidación, oso o ico, dependiendo. Tú me dices que utilizaste número de oxidación cobre +1, entonces sería óxido cuproso. Ya, hasta ahí llega. Óxido cuproso. Sí, no pongan cobroso, eso de cobroso suena como si estuviera cobrando. ¿Sí? Profe, perdón, óxido, ¿qué? Cuproso. ¿Cu? Cuproso. Ah. Óxido cuproso. Vale. Algunos elementos siguen utilizando sus raíces griegas o latinas. Por ejemplo, cobre, cupro, hierro, ferrum. ¿Sí? Plata, argentis, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que dependiendo del elemento. ¿Qué otra duda tienes? Y en el óxido ácido, ajá, el no metal, está el trióxido de azufre. Sí, señora, así es, trióxido de azufre, o también, si le están pidiendo sistemática, el compuesto que su merced debió formar es este, ¿sí o no? SO3. 3, muy bien. Si es sistemática, el número de oxidación del azufre es +6, por lo tanto se llamaría óxido sulfúrico. Aunque mira, yo te soy sincero, algunos óxidos se nombran mucho más fácil por la sistemática, trióxido de azufre, sale, ¿sí? Algunos óxidos se nombran fáciles por sistemática, los que son muy complicados se nombran por tradicional o IUPAC. Listo, profe. ¿Alguna duda adicional? Dudas muchas. No, pues, tenga que ver con la materia, ya para allá dudas de... Sí, claro, de la materia, porque ahí me falta la base metal, el ácido no metal y la sal. No, mire, si su merced ya hizo, ya hizo el óxido y ya hizo los óxidos, no sé, o sea, eso es como matar el tigre, asustarse con el cuero. Si su merced está utilizando, por ejemplo, cobre +1, la base es muy sencilla. Póngale el cobre y a eso lo acompaña del ion hidroxilo, formada la base. ¿Cuánto me demoré? Segundos, como 3. Listo, 3 segundos, que usted se demore 1,5 minutos. ¿Sí? Listo, profe. Okay. Ahí ya quedó. ¿Cómo se llama? Hidróxido cuproso. Hidróxido cuproso. ¿Listo? El ácido, entonces acá, hidrógeno y chi. H2SO4. Profe, ¿usted cómo supo? Pues sencillo. Recuerde que los ácidos oxácidos se forman entre la reacción entre un óxido ácido más agua. Su merced ya tiene el óxido ácido. Ahora esto póngalo a reaccionar con agua y le va a dar esto. Ácido sulfúrico. Sí, señor. La sal, coge su merced acá el catión que lo aporta la base y coja el anión que lo aporta el ácido trin. Júntelos y ahí forma la sal y después balancea las cargas. Sí. Vale, profe. Gracias. ¿Alguien tiene una duda adicional que le pueda resolver? ¿Dudas? ¿No hay más dudas? Bueno, entonces en ese orden de ideas voy a dejar de compartir la pantalla. Agradezco mucho la asistencia y la participación de ustedes. Por favor, no se van a retirar, que les voy a enviar el enlace para que por favor
firmen la asistencia y puedan evaluar este CIPAS. Yo espero que el CIPAS les haya permitido adquirir los conocimientos necesarios para poder resolver las actividades propuestas. En un momento estaré subiendo el video de este CIPAS y de la web pasada, lo estaré subiendo a YouTube y lo compartiré a través de los foros. Acá tienen el enlace para que, por favor, firmen la asistencia y voy a enviarles el enlace para que, por favor, evalúen el CIPAS. Entonces, acuérdense que son dos formatos, el de asistencia y el de evaluación. ¿Listo? Entonces, por favor, firmar la asistencia del CIPAS y también la evaluación. Espero haya sido muy útil para ustedes este CIPAS y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día.